Radio Palabras del Alma presenta Inteligencia Emocional, un programa para comprender las emociones de los demás y mejorar nuestras relaciones en la vida personal y en el trabajo. Inteligencia Emocional, con la conducción de Emanuel Curio y Eduardo Murga Gaona. Buenas tardes, espero que estén pasando un gran día. Hoy en un nuevo programa y hablando sobre un tema muy esperado, que es sobre la repetición de las cosas. Esto que hacemos muy seguido y que muchas veces lo dejamos de lado. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal, Emma? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, todas. Sí, qué lindo tenerlos otra vez del otro lado. La repetición, qué tema, ¿no? Qué tema. Esto de que estamos mal acostumbrados a hacer las cosas en automático, sin pensarlo mucho, vamos en automático por la vida. Recién en los últimos tiempos, gracias a varias herramientas, podemos parar un poco la pelota y pensar o repensar un montón de cosas que venimos haciendo, ¿no? Esto de la repetición, y en definitiva surge la pregunta, ¿qué es la derrota? ¿Qué es la derrota? Nada, sino la educación, nada, sino primeros pasos para algo mejor, en realidad, ¿no? Como diría el gran Phillips. A ver, yo qué sé, la derrota depende de cómo lo tomes, o el fracaso, puede ser algo realmente interesante para dar un gran paso a algo distinto a lo que venís haciendo y a lo cual pensabas que no tenías fortaleza para eso, por ejemplo, ¿no? Me pasó a mí, yo, a ver, no me canso de comentar cuando me amoldea todo este mundo, me estoy amoldando a todo este mundo de lo digital, de Zoom, esto, lo otro, las redes sociales. La verdad que, bueno, nunca pensé que lo iba a hacer y me di cuenta que, bueno, cierta habilidad estoy aprendiendo, ¿no? Que no es poca cosa. A ver, ahí en Silicon Valley, ¿no? Como decíamos el otro día, las nuevas empresas no lanzan productos así tan lindos a nivel terminación, ¿no? En cambio, dan a conocer sus productos mínimamente viables, que no es poca cosa, ¿no? La versión básica de su idea medular para apenas una o dos características esenciales. O sea, antes se fomentaban un montón de... Vos fíjate que incluso, hablando de características esenciales, en una época, yo en mi época de marketinero, se difundía, se fomentaba la cantidad de características que tenía un producto, ¿no? Sea cual sea. Volvamos al ejemplo de un grabador, ¿no? Uno nombraba en publicidad 10 características. Hoy, y acá se metió mucho las neurociencias cognitivas, es todo al revés. Se entendió científicamente que, al contrario, cualquier artefacto, cualquier celular, mientras más simple sea, mientras menos cosas tengan que uno tenga que estar apretando, mucho mejor para el cerebro, ¿no? Porque el cerebro, en cierta forma, fiaca. El cerebro fiaca de por sí. Entonces hoy, si uno se fija, los celulares tienen 2, 3 botoncitos con toda la furia, ni siquiera, por ahí 2, el de volumen para prender y apagar y no mucho más. En otra época tenían un montón de funciones y cosas para ir entrando. Se ha simplificado mucho, entonces eso está bueno, ¿viste? El tema de ir simplificando, ¿no? Pero por eso se habla de Silicon Valley, ¿no? Que está aplicando un poco esto. Se habla de una o dos características, no mucho más justamente, porque el sentido de eso es ver inmediato cómo reacciona el cliente a la vez. Si hace una publicidad, se comentan 2 o 3 características que tiene que ver obviamente con la necesidad del consumidor, por supuesto, y bueno, se va viendo cómo reacciona el cliente. Pero justamente lo que hay que evitar es, volviendo al tema de la repetición, justamente hay que evitar eso, justamente hay que proponerse, por más fiaca que dé, hacer cosas distintas. A ver, siempre decimos, si vos vas
del trabajo a tu casa por el mismo camino todos los días, trata de agarrar, aunque sea más largo el camino, no importa, trata de agarrar por otros lados, da otras vueltas, y eso es bueno para el cerebro, ¿no? Estudiar algo totalmente distinto a lo que venís estudiando, eso tiene que ver con no repetir los patrones, ¿no? Y de golpe, también, a ver, hacer el famoso stop, parar un poco la pelota y siendo consciente, ya que estás viviendo en el momento presente, ver vos mismo qué acciones estás cometiendo o haciendo, por el cual estás repitiendo una y otra vez los mismos resultados, ¿no? Entonces, cuando uno repite el mismo resultado, que por ahí no es el que vos querés, siempre decimos, volvé a tu accionar, pará, yo tengo el mismo resultado, repetí, pero obviamente estás repitiendo herramientas o usando herramientas que no te llevan al resultado que estás queriendo, ¿no? Estás repitiendo y no tiene mucho. Entonces, sí o sí, el parate, reflexionar, la autogestión, ¿no? Que siempre decimos, el insight, y ahí es donde uno dice, no, pero pará, claro, estoy repitiendo todo. Es más, estoy repitiendo los mismos pensamientos, ¿no? Hablamos el otro día, acá en la radio. El 80% de los pensamientos que tengo hoy son similares a lo que estuve ayer, antes de ayer, hace una semana, más o menos el 70-80%. Entonces, imagínate, hablando de repetición, entonces, a ver, y la única forma garantizada, por así decir, de que no nos beneficiamos del fracaso, ¿no? De asegurarnos de que es malo, ¿qué es? Es no aprender de él. Cuando yo no aprendo de fracaso, cuando yo no aprendo de los errores que voy cometiendo, cuando yo no los acepto, ahí estoy garantizando que sí, que finalmente es un verdadero fracaso o un verdadero error, ¿no? Entonces, qué importante, eso es realmente, entonces, y seguir probando lo mismo una y otra vez. A ver, ya te digo, no, si tengo el mismo resultado que no me satisface, bueno, fíjate, estudialo, volví a la acción, qué herramientas tengo, qué herramientas me faltan, pero ya basta de estar protestando o diciendo, no, todo lo que me pasa en realidad no es por mi accionar, sino que es por todo lo que está pasando afuera, no, eso es, y ahí también es la parte fácil, ¿no? Automático, yo no tengo nada que ver, con lo que me pasa no tengo nada que ver, todo me pasa por lo de afuera, por la política, la pandemia, bueno, y entonces yo vuelvo a la pregunta de siempre, entonces, ¿por qué a tanta gente le está yendo muy bien desde que empezó la pandemia? Y hay mucha gente que está yendo, yo conozco a varios que le está, entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿De casualidad? ¿Porque no se mueven? ¿Porque no accionan? Bueno, y ahí tienen la respuesta. Yo conozco mucha gente que haciendo algo totalmente distinto a lo que venían haciendo, Bueno, yo me incluyo, o sea, sin ir más lejos, pero entonces, bueno, basta de quejarse. La gente fracasa en cosas pequeñas todo el tiempo, pero no aprende, Emma. No escucha, no ve los problemas que el fracaso pone en evidencia. Muchas veces ese fracaso aparece justamente para que te despierte. Sí, si nosotros, por ejemplo, vamos a una heladería, ya comentando el tema primero, y nos ofrecen un montón de gustos, nosotros vamos a tener que elegir entre alguno de esos gustos y algunos los vamos a tener que dejar de lado. En cambio, si nosotros vamos a otra que nos ofrecen solamente 3 sabores, nosotros podemos elegir esos 3 sabores y nos vamos a sentir mucho mejor que yendo a una heladería que tiene más sabores. Esto tiene que ver porque en el fondo del cerebro se siente que se está perdiendo de algo. Cuando un producto va simplificando las cosas y las funciones y te lo dan de una forma tan resumida, uno siente que tiene todas las características y que lo está disfrutando a pleno. También tiene que ver con lo de ahorrar energía, porque el cerebro constantemente está utilizando energía, ya sea para pensar, para dar órdenes, y lo que está buscando es de cierta forma optimizar esa energía, y una de las formas de optimizar esa energía es repitiendo.
Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, cada vez que nos levantamos, que vamos a desayunar, que nos vestimos, si le prestamos atención a esas pequeñas cosas, nos vamos a dar cuenta que siempre hacemos lo mismo. Pero siempre hacemos lo mismo justamente por una cuestión de que el cerebro quiere ahorrar energía y no pensar. Y como el cerebro quiere ahorrar energía, esta comienza con su mayor plenitud en el comienzo del día y va disminuyendo a medida que va pasando y se acerca la noche. Por eso es siempre recomendable, cada vez que nos levantamos, ya tener un plan fijado, un objetivo del día. Entonces comenzamos el día haciéndolo, y a medida que va transcurriendo, ya vamos cumpliendo los objetivos, y cada vez que el cerebro se va quedando con menos energía es donde aprovechamos para descansar. Eso es siempre lo ideal. Con el tema de andar repitiendo, corremos el riesgo de entrar en una vida cotidiana que después nos es muy difícil salir, porque siempre vamos a estar en lo mismo, y si siempre hacemos lo mismo, otras cosas diferentes nos van a parecer de algo, un mundo totalmente extraño, de que no nos podemos meter, que por ejemplo emprender. Hoy la mayoría de las personas prefiere conseguir un trabajo y hacer determinadas tareas que emprender y enfocarse en un mundo totalmente nuevo, ver cosas distintas, hacer cosas distintas, por ejemplo, de la que hizo la familia. Hoy la mayoría de las personas tiene ya una mentalidad que fue aprendiendo de sus padres o de su familia, y lo que hacen es repiten lo mismo. Entonces la repetición no es solamente en la vida diaria, sino que se va transmitiendo en generaciones, que es un poco también lo que se ve en biodecodificación. Y es también una de las cosas donde hay que romper y salir de ahí. Sí, tal cual, Emma. Después vamos a hablar un poquito justamente de biodecodificación, que estamos empezando un seminario con respecto a ese tema que es tan apasionante también, y está muy ligado a el curso que vamos a empezar también de inteligencia emocional el miércoles en realidad. Pero sí, a ver, también hay mucha gente que es como que se ponen, corazas, armaduras. El mismo ego de la persona hace que no acepte cosas nuevas o comentarios o feedbacks, ¿no?, que por ahí uno le puede hacer. Cuando eso pasa, cuando uno está fuera de lo que es el modo aprendizaje que tanto fomentamos los coaches ontológicos, ¿no? Y bueno, ¿y entonces qué pasa? Hay resistencia al cambio. Hay una inevitable resistencia al cambio. A ver, las lecciones resultan difíciles solo si sos sordo, si no escuchás esas lecciones. Si no escuchás esas lecciones, esos feedback que te dan, por supuesto que va a resultar difícil, te va a terminar comiendo el ego y demás. Ser capaz de ver y comprender el mundo de esta manera forma parte del vencer obstáculos, ¿no? Hay que ver el mundo desde el modo aprendiz, desde un observador diferente, desde una comunicación diferente, interna y externa. Hablamos continuamente de la comunicación generativa, ¿no? O proactiva, donde por supuesto uno sale de ese famoso rol de víctima para pasar a ser protagonista de tu vida, ni más ni menos, ¿no? Entonces ahí ser capaz de comprender el mundo de esta manera, insisto, forma parte de vencer esos obstáculos. Acá algo negativo se vuelve positivo en ese caso, ¿no? Algo que parece negativo, si vos empezás a ser un observador diferente de ese mismo hecho, esa misma situación, bueno, ahí vas a empezar a transformarlo en algo positivo. Y cuando me preguntan, pero Edu, ¿cómo voy a cambiar algo que fue tan negativo para mí, tan fuerte, tan estresante? Obviamente, si vos lo reinterpretás, es todo un proceso, ¿no? Te puedo asegurar, y te empezás a preguntar el famoso para qué, y no tanto el por qué, bueno, vas a ver que vas a tener otras respuestas, y hasta puede llegar a ser positivo lo que te pasó, ¿no? Por más terrible que haya sido, ¿no? Y de golpe lo convertimos en una oportunidad, algo que de otro modo nos tiraría abajo, ¿no? Entonces de golpe lo convertimos hasta en
en una linda posibilidad de acción, ¿no? Sí, porque muchas veces las experiencias negativas que nosotros tenemos se van agravando con el tiempo. Y se van agravando con el tiempo porque nosotros tenemos el poder de ir modificando nuestra memoria de a poco. Porque una cosa son los hechos que vivimos y otra cosa es cómo interpretamos esos hechos. Si nosotros vivimos algo y lo recordamos de mala manera o tenemos pensamientos negativos sobre eso, ese mismo hecho de nuestra mente va empeorando de a poco. Es decir, que nosotros lo vamos a recordar peor de lo que fue. Por eso la importancia de aprender de los fracasos, aprender de cuando nos va mal. Que lamentablemente en esta sociedad es algo que está mal visto fracasar. Es algo mal visto que nos vaya mal. Sin embargo, si uno le pregunta a todas las personas exitosas, ya sea de las personas que tienen mucho dinero, ya sea de las personas que no necesitan nada y que son felices consigo mismas, todas aprendieron de fracasos y de errores. Por lo tanto, no hay ninguna persona que sea exitosa, y ahí va dependiendo de cada uno la definición que tiene de éxito, que no haya fracasado alguna vez. Hay que dejar de lado todo lo que van a pensar sobre nosotros si fracasamos. Que por lo general nosotros pensamos que los demás van a pensar mal de nosotros, pero que es algo que nosotros pensamos, no que pase en la realidad. Y que se va haciendo como una bola de nieve cada vez más grande y después eso es lo que cuesta trabajo parar. Exacto, es ahí donde hay que trabajar y donde hay que trabajarse, ¿no? A ver, el fracaso nos enseña el camino, si querés, ¿no? Porque nos muestra cuál no es el camino. Fíjate esto, ¿no? El fracaso nos enseña el camino porque nos muestra cuál no es el camino. Entonces, entendiendo eso, realmente la cosa empieza a tomar otro color. Entonces, depende. Cuando hay un error, cuando hay un supuesto fracaso, fíjate bien realmente si es un fracaso o es algo que apareció, ¿no? Para enseñarte algo totalmente superior a lo que venís haciendo. Yo tuve un montón de fracasos, me ha pasado un montón de cosas y viéndolas en la lejanía, en el tiempo, digo, bueno, la verdad que no ha sido tan malo, no dejó de ser un aprendizaje, ¿no? En cierta forma, hasta lo peor que me pasó. No dejó de ser un aprendizaje, entonces ahí ya uno empieza a fluir desde otro lugar y mucho más ligero de equipaje, como digo yo. De hecho tenemos un seminario, un taller que se llama Ligero de Equipaje, lo tenemos que hacer este año, a ver si. Bueno, y acá vemos, ¿no? Y acá vemos la importancia. Se vino a la mente también esto de el que se viene hablando mucho, el Ikigai, ¿no? Japonés, ¿no? Los orientales están con el Ikigai y ahora se habla mucho, ¿no? Que tiene que ver justamente con este proceso de búsqueda. El Ikigai tiene que ver con el proceso de búsqueda cuando uno hace el famoso insight, ¿no? Iki viene de vida y Kai, ¿no? Viene sería merecer la pena. La vida merece la pena, tenés que saber como si fuera un juego, tenés que saber jugarla, ¿no? Como el ajedrez que va moviendo las piezas, en cierta forma es así, la vida es como una obra de teatro. Es como una obra de teatro que si vos la ves y la entendés de ese lugar, es hasta divertido, te diría, ¿no? Es hasta divertido entrar a meterse en ciertos roles. A mí me encanta, yo de que dejo salir mi niño interior, aplico mucho y realmente paso momentos muy, muy divertidos, ¿no? Entonces, a ver, una vida que valga la pena. Ikigai, una vida que valga la pena, ¿no? Que tiene que ver con el propósito, que tiene que ver el Ikigai con la razón de vida. ¿Vale? ¿Cuál es mi razón? En mi caso, bueno, yo hago muchas cuestiones sociales, ¿no? Voy hacia lo social, por eso en su momento, cuando retomé los estudios, estudié justamente psicología social, y siempre me guardo un momento, un día, para aplicar esa parte mía, ¿no? Pero que es una especie de pasión que está dentro de uno.
es la pasión que está dentro de uno, ¿no? Como decimos, el motor. Tiene que haber un motor que todas las mañanas haga que te levantes con ganas, no diciendo, uy, no, otra vez lunes, otra vez falta, no, eso parece terrible cuando empieza el lunes, martes, y uno hace cálculos cuánto tiempo falta para que llegue el viernes, para el fin de, si uno se pone a analizar un poco eso, es triste, porque de esa forma se te va la vida pensando que, ¿no? Todos los lunes, claro, pensando otra que llegue los repetición viernes. más que heredamos. Repetimos esa forma de pensar. Sí, es terrible. Bueno, a ver, eso tiene que ver con, y es la mayoría de la gente, me ha pasado a mí, con que estás haciendo algo que no te gusta, porque si llega el lunes o domingo a la noche y ya estás bajoneado porque empieza la semana, el lunes tengo que ir a trabajar, a ver, evidentemente estás haciendo algo que no te gusta. Porque no puedes estar esperando continuamente que llegue el viernes para no ir al trabajo, para esto, lo otro. Y bueno, planteante, y eso pasa en un 70-80%. Y no, pero escuchame, ¿cómo voy a hacer lo que me gusta? ¿Sí? ¿Y por qué no? ¿Probaste? ¿Probaste con hacer lo que te gusta? Sí, a mí me encanta la música, vos sabés que yo dejaría todo por la música. ¿Probaste No, la verdad que no me animo, mirá si voy a dejar todo. Y bueno, yo qué sé, yo conozco músicos que han ganado mucha plata, conozco gente, viste, de la más del arte, que uno dice, pero ¿cómo? Pintando cuadros, tengo un par de amigos que te digo, ¿cómo puede ser? Y ganan muy bien. Y bueno, entonces todo es relativo. Yo creo que uno se tiene que animar con lo que le gusta realmente, o por lo menos en forma paralela. Yo no estoy diciendo que de golpe la persona deje su trabajo, relación dependiente, pero paralelamente esté formando lo que te gusta. Y si se da el momento, bueno, te lanzarás, te animarás, cuando tengas buena autoestima, que eso es fundamental. Si no tenés la autoestima alta, olvídate de emprender lo que sea, porque enseguida el primer palo en la rueda que tengas, ya vas a claudicar. Entonces, la actitud, la autoestima es fundamental en todo esto, ¿no? Por eso me acordaba del Ikigai, ¿no? que habla de toda esta cuestión, ¿no? El que no sabe hacia dónde vaya llegó. Y sí, está claro. Esa es buena. Esa está buena. Y ya para finalizar, comentabas que comenzaste el seminario de biodecodificación. Sí, justamente comenzó ese seminario realmente muy interesante, es una introducción, siempre lo aclaro, obviamente, son 4 encuentros de 2 horas, donde vemos por arriba un lindo pantallazo de lo que es la biodecodificación, de qué se trata, del auge que está teniendo también, ¿no? Esto de codificar justamente las emociones que tenemos. Es un tema muy, muy interesante, está cobrando mucho terreno y bueno, se está empezando a usar dentro de lo que es el coaching ontológico también. Sí, y empezamos, todavía se pueden anotar. A ver, biodecodificación lo tenemos hoy viernes a las 7, de 7 a 9. Todavía se pueden inscribir. La audiencia, recuerden, hay un 2x1 para la audiencia. Y si no consiguen otra persona, la audiencia, no importa, le hacemos el 50% a la persona, no hay problema. Y después estamos por empezar, ya empezamos este miércoles, pero se pueden seguir anotando el curso de inteligencia emocional, que va de la mano de biodecodificación. Son 2 meses donde también hay bonificaciones muy, muy importantes para la audiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y si les gustó el programa, nos pueden seguir en Facebook como Cerebro Emocional, en Instagram como Cerebro-Emocional y ahora también en YouTube como Inteligencia Emocional en Pandemia. Así que bueno, nos vemos y espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, saludos.